Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Le damos la bienvenida a un nuevo especial de Univida, donde le decimos que la salud es vida. Hoy trataremos una enfermedad cuyo mayor factor de riesgo es la edad, el Alzheimer y la demencia. 1 de cada 9 personas de este grupo de edad la padece. Y se calcula que 1/3 de las personas mayores de 85 años en el mundo tienen Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Cuál es su diferencia con la demencia? ¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades? ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son los tratamientos que ofrece hoy la medicina? Vamos de inmediato a conocer estas y otras respuestas, porque aquí comienza Salud es Vida de Univida. Ya está con nosotros para hablar de Alzheimer, de demencia, el doctor Orlando Rodríguez, director médico de los Centros Médicos Univida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Vamos a hablar en general del Alzheimer y la demencia, después tendremos un médico especialista en el próximo segmento. Y para que aprendamos, ¿cuál es la diferencia entre demencia y Alzheimer? Yo no sabía si había o no había diferencia. Bueno, Mario, el Alzheimer es un tipo de demencia. Existen varios tipos de demencia. La demencia describe varios síntomas que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con el comportamiento de las personas, pero existen diferentes tipos de demencia y una de ellas es el Alzheimer. Bueno, cuando estaba preparando este programa, doctor, me dijeron no diga a esa pregunta porque es incorrecta, porque yo he escuchado muchas veces, tuvo demencia senil. Bueno, Mario, el problema es que no es común, no es parte del proceso normal de envejecimiento tener la pérdida de la memoria como tal. Es decir, toda esta pérdida de memoria, cambios en el comportamiento, son síntomas que tienen que ver con comportamiento, con cambios neuropsicológicos y por tanto se refieren a una enfermedad que no tiene nada que ver con el envejecimiento normal de una persona. Ahora, en general, las personas que padecen de estas enfermedades son personas mayores. Esto pareciera que en general comienza sobre los 65 años, pero he estado sentado con personas más jóvenes que han tenido ya un Alzheimer, dicen, avanzado. Hay casos excepcionales, ¿no? Y claro que sí, existen personas que desarrollan un tipo de demencia a una edad muy temprana y se han visto casos que, en particular en el caso de demencia de Alzheimer, que pudiese presentarse en casos hereditarios a una edad mucho más temprana. Existen otros tipos de demencia que se presentan a edad más temprana, como es el caso de los cuerpos de Lewis, etcétera. No sé si hay estadísticas al respecto, pero ¿qué porcentaje más o menos de las demencias son Alzheimer? Bueno, Alzheimer pues es la causa más frecuente de las demencias. Un 60 a un 70% de los pacientes, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que se presentan con demencia, pues sufren de Alzheimer. ¿Y se sabe cuáles son las causas? Bueno, las causas de Alzheimer se cree que es una deposición de algunas proteínas dentro del cerebro, proteínas como el amiloide, una proteína conocida como el tau, que crea una disfunción, un daño en esas células neuronales y la conducción nerviosa. ¿Y existen algunas técnicas avanzadas para hacer exámenes genéticos que pudieran identificar con cierta precocidad de que las personas pudieran tener este tipo de enfermedades? Y bueno, Mario, la genética detrás de la enfermedad de Alzheimer sí se ha venido estudiando por muchos años. Existen genes los cuales predisponen a las personas pues, a desarrollar el Alzheimer, pero no quiere decir que si usted tiene alguna de estas malformaciones genéticas, pues que usted va a desarrollar la enfermedad como tal, como es el caso de la ApoE4, que es uno de los genes que se ha podido identificar. También existen otros 2 genes que son bastantes, o otros 3 genes que son bastante estudiados, que es la presilina
1, la presilina 2 y el gene APP, que tienen que ver con una Alzheimer ya bien hereditario, pero eso es más o menos el 1% de la población. Como nosotros no vamos a entender mucho del APP1, del APP2, ¿qué significado tiene? Porque parece que estas enfermedades siempre, doctor, están medias conectadas. Hemos visto que en otras enfermedades, que una vez que hay esta enfermedad aparece otra. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, el Alzheimer con el corazón? Y Mario, el Alzheimer pudiese tener causas que estén relacionadas con el corazón. ¿Por qué? Porque vemos que el cerebro tiene muchísimos vasos sanguíneos y cuando esos vasos sanguíneos se afectan, pues pudieran tener consecuencias negativas sobre el comportamiento de las células del cerebro, las neuronas y la transmisión de la conducción nerviosa. Inclusive han publicado estudios recientemente en el diario de cardiología. En el 2021 existió un escrito sobre las personas a una edad temprana, cómo ya exhibían cambios de reducción de metabolismo en algunas partes del cerebro que han sido asociadas al Alzheimer. Y por ejemplo, los infartos cerebrales me refiero, la diabetes, la hipertensión, todas estas enfermedades podrían ayudar a que la persona tuviera más posibilidades de tener un Alzheimer. Y yo creo que sí, Mario, porque todas estas enfermedades están ligadas a las enfermedades vasculares, es decir, a los vasos sanguíneos, a la enfermedad del vaso sanguíneo como tal, y que con el deterioro de esos vasos sanguíneos, pues entonces también sufre un deterioro el hecho de que las neuronas no estén recibiendo el suficiente oxígeno, que no estén recibiendo los suficientes nutrientes. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a invitar hoy día además un neurólogo especialista en esta neurología vascular y lo vamos a hacer después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Presidente Supermarket. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Somos Braman. Atrévete a soñar. Estamos en Salud es Vida de Univida junto al doctor Orlando Rodríguez y hemos invitado a un neurólogo especialista en neurología vascular, jefe del servicio de neurología y además jefe de ataques cerebrales del Jackson North, el doctor Alejandro Forteza. Bienvenido, doctor. El doctor Rodríguez nos da una visión en general, pero quisiéramos ir... Yo todavía no entiendo bien la diferencia entre el Alzheimer y la demencia. ¿Hay diferencia, aunque dicen que es un tipo de demencia el Alzheimer? A ver, muchas gracias por invitarme, Orlando y don Francisco, realmente es un orgullo para mí. Y las demencias, la palabra demencia
se refiere a una disfunción, falta de función de las capacidades cognitivas del cerebro. ¿Cuáles son? La de pensar, la de recordar, la de relacionar distintos objetos entre sí, la capacidad de poder nombrar, la capacidad de poder hablar, de adecuar las emociones. Todas estas funciones están representadas o a cargo de muchos lugares del cerebro. Por lo tanto, la palabra demencia se refiere a disfunción, mala función generalizada del cerebro, no es algo por un lugar. ¿Cómo podemos llegar a esa disfunción generalizada del cerebro? Podemos llegar de muchas formas, ¿ok? La enfermedad de Alzheimer es una de estas maneras. Hay muchas formas. La enfermedad de Alzheimer es una de las formas más comunes y es una enfermedad degenerativa. Degenerativa se llama a las enfermedades en las cuales hay muerte gradual, paulatina, de tejido cerebral, de tejido del sistema nervioso. Y hay muchas enfermedades degenerativas. La enfermedad de Alzheimer es una, el Lewy body es otra, y hay muchas otras demencias. Hay otras causas de demencias que son que tienen que ver con múltiples infartos cerebrales que usted había preguntado. Un infarto aquí, otro por acá, otro por allá. Eso lleva de nuevo a una disfunción generalizada. Esa es la diferencia. Bueno, y doctor, le quiero preguntar, porque yo tengo 81 años. Y entonces uno siempre está pensando, sobre todo porque mi padre tuvo Alzheimer, aunque vivió 96. Pero entonces uno se pregunta, ¿yo me puedo preparar? ¿Puedo prevenir estas enfermedades? Sí, hay formas de disminuir su riesgo. La mejor forma de disminuir el riesgo es de mantener el intelecto siempre muy activo. Se sabe que la gente que tiene mayor instrucción intelectual tiene menos posibilidades de tener Alzheimer y posiblemente la causa de esto es que han desarrollado desde chicos, desde jóvenes, mayor cantidad de conexiones. Sabemos que el ejercicio, por ejemplo, mejora las posibilidades de no tener Alzheimer. Sabemos que una dieta, en general una dieta más vegetariana, con múltiples frutas y verduras, etcétera, cereales, disminuye la posibilidad de tener Alzheimer. Y por supuesto el tener buenos genes. Con respecto a lo que usted dice de al llegar a los 80 años, una vez que uno llega a los 80, 85 años y no tiene señales de Alzheimer, si usted mira las curvas, en realidad las curvas de desarrollo de Alzheimer caen abruptamente, de manera que el riesgo mayor se desarrolla entre los 65, como usted dijo, y más o menos alrededor entre los 80 y 85. Después de esto, si usted no ha desarrollado síntomas de esto, es menos probable que los tenga. Así que yo le diría que usted está en la curva descendente. Bueno, una buena noticia. Le voy a decir entonces algo que me pasa a mí, que a lo mejor le pasa a mucha gente de mi edad o de menos edad. Por ejemplo, yo que conozco muy bien al doctor Orlando Rodríguez, de pronto yo sé que él es Rodríguez, pero para encontrar en mi mente que es Orlando, tengo que buscarlo en el teléfono. Yo me imagino que ese ya es un signo de declinación en algún área. Sí, tiene razón, eso se llama, es decir, problemas, digamos, para memoria, para nombrar objetos o gente, pero esto no es un signo típico de Alzheimer. Acuérdese lo que yo le dije, son múltiples áreas simultáneas los que definen a cualquier demencia. Eso, un problema para encontrar nombres, estaría ligada al hemisferio dominante, generalmente en ciertas áreas específicas del lóbulo frontal izquierdo o temporal izquierdo, que se van atrofiando un poquito más. Y también tienen que ver con el uso. Es decir, si uno usa mucho ciertos nombres, se acuerda más. Entonces, ¿hay algún tipo de ejercicios que uno debe hacer? Leer. Leer. Leer y escribir, o hasta puede ser para el que no pueda leer, es decir, ver televisión,
y escribir historias, hacer resúmenes. Esta es una forma de practicar, de mantener una gimnasia intelectual constante. De lo que más se sabe de esto, de cómo prevenir, sabemos que la gente que aprende muchos idiomas desarrolla una cierta inmunidad, por supuesto no completa, pero la gente que sabe, que ha estudiado mucho y sobre todo ha estudiado idiomas o cosas por el estilo, tiene una cierta inmunidad contra ese tipo de pérdida de memoria para los nombres. ¿Y esto es siempre definitivo? ¿Estos trastornos no son recuperables, ninguno de ellos? No, hay causas digamos, es decir, si la enfermedad es degenerativa, como le digo, donde van muriendo ciertas células de a poco, sí, son definitivos. Puede existir, y en esto no sabemos, una cantidad de células que estén en el proceso de morir y todavía no han muerto, pero no funcionan. Entonces a esas células a lo mejor las podemos recuperar, pero el tejido que está muerto, desgraciadamente está muerto. Existen algunos experimentos que se están haciendo para, yo le diría, trasplantar células o estimular el crecimiento de nuevas células a través de terapias con células madres, etcétera, etcétera. Bueno, pero son muy prematuros todavía. El famoso actor Bruce Willis, de solo 57 años, acaba de ser diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje, que muchas veces dicen que es un signo de demencia. Lo consulto, lo leí, pero no sé si es así o no es así. Existe una forma de demencia que se llama afasia primaria progresiva, como si fuera una degeneración específica, de nuevo, una enfermedad degenerativa específica que tiene que ver con los centros del lenguaje, que como le digo, están del lado izquierdo del cerebro, y en la región frontal y temporal. Cuando esta enfermedad se produce, que es una enfermedad degenerativa, es como si tuviera un Alzheimer más focalizado, tiene mucho menos trastornos de memoria y muchísimo más del lenguaje. Porque estas zonas que ya le digo, frontal izquierda y temporal izquierda, tienen que ver con la formulación y comprensión del lenguaje. Bueno, todavía nos queda mucho más por hablar con el doctor Orlando Rodríguez y también con usted, doctor. Le agradezco muchísimo. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Presidente Supermarket. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Somos Braemen. Atrévete a soñar. Estamos en Salud es Vida de Univida con el doctor Alejandro Forteza y también con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando del Alzheimer, estamos hablando de la demencia. Hemos hablado, doctores, mucho de la prevención, pero ya llegamos al momento a que la persona le dio el Alzheimer y entonces o le dio la demencia. ¿Cuán importante es la familia? ¿Cuán importante es el entorno en esto? Sumamente importante, es primordial.
La gente que tiene trastornos cognitivos, que tiene trastornos de la función superior, que está sola, la pasa muchísimo peor. Sabemos que la gente que vive en familia sobrevive más tiempo, tiene mejor pronóstico en general por muchas cosas, pero el cariño de la familia y el apoyo familiar son esenciales. Una vez que ya tienen síntomas, lo que conviene es no cambiar mucho las casas, no llevarlos a otro lugar, quedarse en el mismo lugar y tener rutinas. Bueno, a propósito de eso, entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Los toques de atención para los familiares que dicen, oh, algo está pasando con el abuelo, con el bisabuelo, con el tío, con el papá. Como dijo Orlando, la memoria es una de las cosas primarias, pero no es solo la memoria, sino es la capacidad de poder relacionar objetos. La gente empieza a perder las cosas que utiliza todos los días, no se acuerda lo que acaban de decir, de manera que empiezan a repetir las preguntas o repetir las cosas. Esto de la repetición es muy común. Se vuelven suspicaces o sospechosos, un poquito paranoides, creyendo que alguien les puede haber escondido algo o haciéndoles, tratando de hacerles daño. Alguna otra persona, generalmente algún familiar, les ha sacado la plata, les ha escondido tal cosa, y entonces ellos toman medidas de esconder sus propias cosas y después no se acuerdan dónde están. Es tal cual, doctor. Pierden la capacidad de negociar el espacio, no saben cómo ir y volver a lugares donde han ido toda su vida, a la vuelta al supermercado, a la casa de la hija que queda a 2 cuadras, y entonces salen y se pierden. Cometen errores de juicio o de estimación de sus propias capacidades. Estas son las cosas más comunes. Bueno, usted acaba de relatar exactamente todo lo que pasó con mi padre. Primero, su compañera era la que le robaba el dinero, que ya no era mi madre, que había fallecido. Y después que iba a una parte y no sabía cómo volver y venían personas que lo conocían y lo traían de vuelta a la casa. Entonces esto es muy importante y lo que usted dijo me parece también fundamental de insistir, de no mover a las personas en lo posible, porque cuando se van a lugares nuevos como que se desorientan muchísimo más. Se desorientan más y como que retroceden un poco y puede exacerbarse todo esto. ¿Hay algo, doctor, que a usted le parece que debíamos preguntarle aquí y que yo no le he preguntado al doctor Forteza? Yo creo, doctor Forteza, que sería importante y si usted nos pudiera comentar un poco más sobre los medicamentos que existen hoy en día para tratar el Alzheimer, si alguno de esos medicamentos ha exhibido alguna propiedad de pues postergar los diferentes estadios de la enfermedad o si ha podido frenar la enfermedad por completo o si es solamente medicamentos que se están usando para los síntomas de los pacientes. Bueno, hay medicinas estándar que están aprobadas ya hace más de 20 años para esto, que algún pequeño beneficio tienen. Una es la memantina, que es una medicina oral que se da 2 veces al día, que posiblemente mejora la capacidad cognitiva, pero muy poquito. Los otros son un grupo de medicamentos también en forma orales, que se dan en forma oral, como tabletas que se toman una sola vez al día y algunos 2 veces al día, que se llaman inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, nombres difíciles. El asunto es es decir, todos tenemos acetilcolina, una sustancia en el cerebro, y sabemos que uno de los sistemas que se dañan en el Alzheimer es este sistema de las neuronas que usan acetilcolina. Inhibiendo la enzima que rompe la acetilcolina, hay más acetilcolina en el cerebro y entonces mejora un poquito la memoria. Estas dos son estos 2 tipos de medicamentos, la memantina y los inhibidores de la colinesterasa, son lejos los más comunes, el donepezilo, hay varias.
Y las otras cosas, doctor, es que se ponen furiosos. Se ponen... Sí. ¿Por qué le Sí. pasa eso a las personas? Porque se pierde el control sobre las emociones, es decir, como yo le dije, es una cuestión global. Entonces, el control de las emociones y el ser apropiado en el momento apropiado está dado tanto por los lóbulos frontales como por otros centros que son posteriores. Cuando se van atrofiando los lóbulos frontales, y entonces uno puede reaccionar violentamente ante falta de estímulos que sea apropiado reaccionar violentamente. Entonces salen todas las emociones, es decir, desinhibidas, es una desinhibición de distintas... Como tengo experiencia en esto, hay también otros momentos que la persona como que se desconecta totalmente, como que estuviera totalmente desconectada, y de pronto uno cree que está totalmente desconectado y está conectado. Sí, también ocurre. Esos son estadios más avanzados, es decir, de la enfermedad. Doctor, ¿quisiera usted otra pregunta que yo no he hecho? Hay una cosita, existe un tratamiento nuevo que es un tratamiento inyectable que es el último medicamento aprobado para el tratamiento de Alzheimer, que se llama Adenamacubab, que es una inyección en el cual se saca amiloide, estas proteínas que el doctor decía, del cerebro. No es muy utilizado, tiene una serie de efectos adversos y es difícil de utilizarlo, pero a medida que vayamos encontrando, teniendo más experiencia y se encuentren tratamientos parecidos a esto, obviamente hay más esperanzas. Doctor. No, yo creo que el doctor Forteza ha sido extremadamente completo. Muchas gracias, doctor Forteza, por compartir todo su conocimiento con nosotros acá en el programa. Bueno, muchísimas gracias, don Alejandro Forteza, neurólogo, y don Orlando Rodríguez, médico jefe de Univida. Gracias a ustedes por habernos escuchado y espero que algunas de las cosas que aquí se dijeron puedan ser utilizadas en alguna de las casas donde o está existiendo o posiblemente va a existir este problema. Muchas gracias. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Debido al incremento del tráfico, se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas: el PIP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision, y el Bodily Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerde, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Presidente Supermarket. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket.